Listo. Él preguntaba lo siguiente, como para iniciar con él. A ver, lo buscamos por aquí. Franco. Y la primera pregunta de él es, ¿qué características resaltarías de la economía colombiana? Sector más fuerte, productos de mayor consumo, etcétera. Pero que tiene que ver con la pregunta general del concurso. Lo mismo estoy pensando yo, justamente, pero... Bueno, sigamos con la segunda. Yo creo que no, porque está bien la pregunta, pero no está, no la veo asociada con el foco del, de la pregunta fundamental del concurso. Porque Sino que... lo que busca el banco es, eso es parte de educación financiera, porque los colegios que se interesen en el concurso se ocupen del mandato constitucional del banco, que es mantener una inflación baja y estable. Entonces, ¿cómo hacer para controlar la inflación y lograr un desarrollo sostenido, o sustentable, o sostenible? Sostenible es la palabra. Eso es lo principal. A ver, hombre, no, en términos generales, tu nombre es Felipe. Mira, Felipe, el mandato constitucional del Banco de la República consiste en propiciar una inflación baja y estable. ¿Por qué ello es importante? Y no se especifica de manera particular que el objetivo último es el crecimiento. Pues bien, no hay que confundir los fines con los medios. El objetivo último de la política macroeconómica es la maximización del bienestar. Pero para convertir el crecimiento en bienestar hay una condición sine qua non. ¿Cuál es? El mantenimiento de una inflación baja y estable. Si no hay una inflación baja y estable, el crecimiento no se transmite hacia condiciones de bienestar. La clave no es el crecimiento per se, sino su sostenibilidad. Y para que sea sostenible ese crecimiento, vuelvo a la condición sine qua non, que es una inflación baja y estable. La otra consideración, el control de la inflación no es un mero capricho macroeconómico, Claro. sino es un imperativo social, ya que la inflación suele convertirse en el más gravoso impuesto para los pobres, ya que los más pobres que tienen empleo derivan su ingreso de salarios que tienden a ser fijos, y cada vez que sube la inflación, pues el poder adquisitivo de los salarios baja. En cambio, la otra capa de la población, la más rica, la más privilegiada, la más próspera, en general no deriva sus ingresos de salarios, sino de rentas del capital. Y las rentas sí suelen ajustarse con el tiempo a la inflación, de modo que están más defendidos. Entonces, ¿qué instrumentos tiene un banco central como el Banco de la República para controlar la inflación? El principal instrumento es la tasa de interés. Y la tasa de interés es un instrumento para controlar la demanda, estimularla, frenarla o mantenerla estable. Sobre todo de crédito, ¿cierto? Y eso tiene varios canales de transmisión. El crédito es el principal canal de transmisión, pero no es el único. Entonces, lo que hace en un banco central es regular la liquidez, la cantidad de dinero en circulación, para que esa cantidad de dinero en circulación sea coherente con el nivel de la producción de bienes y servicios en una economía. Si la cantidad de dinero en circulación, el crecimiento de la cantidad de dinero en circulación desborda el crecimiento de la producción de bienes y servicios, habrá inflación. Si ocurre lo contrario, deflación. Y entonces la autoridad monetaria lo que hace es ajustar la cantidad de dinero en circulación al nivel de digamos, de la actividad económica. Y ese es el arte. Ese es el arte. Más que ciencia, es arte. Buscar ese equilibrio. Sí, buscar ese equilibrio.
y el resultado de ese equilibrio es la estabilidad, la estabilización del ciclo productivo. Eso es lo que uno hace. Si la economía va creciendo por encima del potencial de la misma, pues hay que controlar ese crecimiento. Si se desborda ese crecimiento por encima de la capacidad instalada, lo que se dice vulgarmente o convencionalmente, se recalienta la economía, se genera inflación. Eso es lo que hay que hacer. Y el instrumento es no controlar físicamente la cantidad de dinero en circulación, sino ponerle precio a eso. Y cuando tú vas a frenar la actividad, tienes que frenar el dinamismo de la actividad económica, encarece el dinero. Y cuando quieres estimularlo, abaratas el dinero. Y el instrumento fundamental de nuevo es la tasa de interés. La tasa de interés. Otra medida que puede tomar el Banco Central, pues según mis investigaciones, es también la imprenta de dinero. En el caso de, por ejemplo, una recesión muy grave. Y mi pregunta, digamos, en un sentido que le puede impactar más a la cotidianidad, porque uno de los criterios de calificación del ensayo es justamente, digamos, tomar ejemplos cotidianos de las regiones de donde uno provenga, digamos, plasmarlos para fundamentar o argumentar esa medida que yo pueda tomar como miembro de la junta directiva. Y digamos que va más en cuanto a los ciclos económicos, va mi pregunta, ya como dejando de lado a mi colega. Digamos que se pueden identificar dos ciclos de crédito, uno a corto plazo y otro a largo plazo. Digamos que en el corto plazo, digamos que se va a fomentar la economía o digamos las transacciones por medio de la contracción de créditos con acreedores. Entonces eso le va a permitir justamente a una empresa, a una persona, a un gobierno, digamos que aumentar su gasto, conseguir bienes, o entonces va a llegar un punto en el que digamos puede darse que digamos el crédito, la deuda va a sobrebordar los ingresos y digamos que las medidas que puede tomar son la austeridad, también estaba la reducción de la deuda por medio de negociaciones. Otro caso puede ser la redistribución de la riqueza y ya por último es la impresión del dinero, que eso es inflacionario. Entonces mi pregunta es, digamos que realmente en Colombia se puede evidenciar que los ciclos, al menos como a largo plazo, afectan realmente a la población. Se ha dado una crisis que en los del Banco Central haya tenido que tomar medidas extremas para controlar esa inflación, porque incluso hay algunos puntos en donde si se reduce mucho la tasa de interés, por ejemplo que llegue a 0%, puede generar trampa de liquidez, ¿cierto? Entonces mi pregunta es si en Colombia, digamos, se han tomado o existe un historial de estas medidas extremas para, por ejemplo, no sé, que las rentas del petróleo en Colombia ya no sean pues un método para generar ingresos al fisco. Entonces digamos que si eso tiene repercusiones en la población, o sea, cómo ahí se podrían tomar esas medidas. Bueno, es que es una mezcla de todo. Sí, perdón, Pedro. Es una mezcla de todo, vamos por partes. Un objetivo de la política pública macroeconómica es la estabilización del ciclo económico. Y para estabilizar el ciclo económico se requiere una condición fundamental, tanto en lo monetario como en lo fiscal. Esa condición se llama contraciclicidad. Contraciclicidad quiere decir ir contra el ciclo, no ir con el ciclo. Si uno va con el ciclo, eso se llama prociclicidad, se vuelve uno procíclico, lo cual quiere decir lo siguiente, que si la economía va creciendo mucho más rápido o el dinamismo es mucho más fuerte que la tendencia de crecimiento y que la capacidad instalada de la economía, que se denomina el Producto Interno Bruto potencial, ¿no? Lo que la política macroeconómica debe hacer, o la política monetaria, lo monetario, debe hacer es encarecer la liquidez para frenar ese crecimiento excesivo. Y eso se hace encareciendo el dinero a través de la tasa de interés. Si estuviera ocurriendo lo contrario, es decir,
un crecimiento muy por debajo o por debajo de su potencial, lo que uno quiere hacer es abaratar el dinero para que se estimule el crecimiento. Y en lo fiscal, que idealmente debe ir parejo con lo monetario, hacer lo propio. En las épocas de boom, de bonanza, como tuvo el país en materia petrolera entre el 2005 y 2014, pues uno lo que debería hacer en esa época de bonanza, ahorrar, hacer un ahorro público fuerte. Y el ahorro público se puede hacer vía aumentando impuestos y o bajando gastos, y o aumentando impuestos y o bajando gastos, a fin de estabilizar el ciclo, pero también a fin de contar con municiones fiscales, si cabe el término, en el momento en que se descuelgue el ciclo, se descuelgue la bonanza o se descuelgue el auge. Y el propósito es que durante la etapa de esa aceleración, uno, en lo monetario debería estar bajando tasas de interés, pero en lo fiscal debería estar aumentando la recaudación. No, bajando, bajando la recaudación y o aumentando el gasto. ¿Qué ocurrió? En la época de bonanza petrolera, el país ahorró muy poco, el ahorro fue exiguo y en el gasto público hubo prociclicidad, aumentó mucho el gasto. De ahí fue cuando se surgió la palabra la mermelada, ¿no? Había que repartir pues el exceso de ingresos, porque hubo mucho ingreso. La renta petrolera del gobierno era importante a través de los dividendos de Ecopetrol y a través de los impuestos en la renta que pagaban los petroleros. Pues no se ahorró. Entonces, en el ciclo de desaceleración, en vez de bajar impuestos y aumentar gastos, por fuerza, lo que hubo que hacer fue lo contrario, aumentar impuestos y bajar gastos, agravando la desaceleración. Entonces hubo en materia fiscal ha habido más prociclicidad que contraciclicidad. No obstante, en materia monetaria, por fortuna, ha habido contraciclicidad. ¿Ves? Entonces, cuando la política fiscal no va acompasada o aparejada con la monetaria, pues la política fiscal puede estar neutralizando los efectos que busca la monetaria y puede haber una pérdida de eficacia de la política monetaria por cuenta de la prociclicidad de la política fiscal. No sé si me hago entender. Sí. O sea que es posible que se esté hablando en Colombia que haya existido una especie de enfermedad holandesa. Bueno, esto que hemos hablado no tiene nada que ver con la enfermedad holandesa. Perdón, ¿quieres un café que le gustó? Bueno, gracias. No, gracias. No, la enfermedad holandesa no tiene nada que ver. La enfermedad holandesa es un término convencional con que se ha distinguido los fenómenos que ocurren en una economía, especialmente una economía dependiente de recursos naturales, como es el caso de la colombiana, cuando hay una afluencia anormal de divisas y una afluencia anormal de divisas, o sea, una abundancia inusual de divisas, pues, ¿qué ocurre? Que la divisa pierde precio en términos de la moneda local, o sea, la divisa hay una revaluación del peso, se aprecia el peso y las exportaciones se encarecen y las importaciones se abaratan y terminan generando efectos nocivos para los bienes y servicios que son ajenos al origen de esa abundancia de divisas, en este caso en la economía no petrolera, especialmente agricultura e industria. Entonces, ese fenómeno que se materializa en apreciación o revaluación del peso se conoce como enfermedad holandesa, que es un castigo al cual se someten sectores como la agricultura y la industria, y eso realmente ocurrió durante esa etapa. La mejor forma de neutralizar la enfermedad holandesa
desde su origen, es aumentando el ahorro público, o sea, siendo contracíclico de nuevo, sobre todo en materia fiscal. Y en materia fiscal, desafortunadamente en esa época no hubo una política fiscal contracíclica, sino hubo más prociclicidad que contraciclicidad. Y por ende no se corrigió de manera efectiva la enfermedad holandesa. ¿Existe alguna manera en la que el Banco Central puede, digamos, anteceder o tomar medidas cautelares frente a una posible, digamos, decaimiento del ciclo, donde la gente o las empresas tengan que pagar sus deudas? O sea, de cómo, digamos que, por decirlo así, pues tratar de disminuir el impacto en la economía, o simplemente los ciclos se van dando sea como sea. Los ciclos, hay una tendencia natural a que se den los ciclos, pero por esa razón, gracias Jorge, por esa razón la contraciclicidad es la clave, la contraciclicidad, no ir con el ciclo, sino contra el ciclo, para atenuar la volatilidad del ciclo. Y digamos que compensar esa falta de equilibrio, ¿no? Sí. Ok. Aquí creo que había otra pregunta de mi compañero. Bueno, aquí ya la respondimos. Bueno, él pregunta eso también, pues no sé si lo quiere responder. Él dice, ¿qué factores específicos al contexto colombiano harían reducir los niveles de producción? ¿Cómo es la pregunta? La pregunta que él hace es, ¿qué factores específicos al contexto colombiano harían reducir los niveles de producción? Pues no habla del contexto colombiano, el decaimiento de la confianza. Si los consumidores, por ejemplo, el índice de confianza de los consumidores, que se mide a través de unas encuestas muy amplias, si ese índice de confianza se deteriora, pues ciertamente hay deterioro por el lado de la demanda en materia de consumo y de inversión. El consumidor, para consumir, sobre todo bienes durables, vivienda, vehículos, requiere confianza en la economía y requiere confianza en su propia estabilidad económica, requiere confianza en el mantenimiento de su empleo. Una persona que no está segura si va a tener empleo el mes entrante o el semestre entrante, pues no se va a endeudar, no va a gastar. Y lo mismo un inversionista, si no hay confianza en la economía, el inversionista aplaza las inversiones. Creo que el elemento conductor fundamental para el buen ánimo tanto del consumidor como del inversionista es la confianza en la marcha de la economía. Esa confianza se pone en riesgo, por ejemplo, ahorita con la amenaza de Petro. Ciertamente el factor político y sobre todo en las épocas preelectorales pesan sobre la confianza tanto de consumidores como de inversionistas. Yo no me meto a decir si Petro o Duque o Fajardo o Vargas son amenaza para la confianza o no. Cada agente económico lo juzgará, pero ciertamente la incertidumbre política influye naturalmente en la confianza del consumidor, en la confianza del inversionista. O sea que la especulación que se dé y sobre todo que justamente envuelva a las personas podría justamente degenerar en que no se contraigan más créditos y que además de eso, digamos que el crecimiento económico se vea decaído. A ver, tú mencionaste ahorita la trampa de liquidez. ¿Qué es la trampa de liquidez? Es un concepto que acuñó John Maynard Keynes, Sí. el gran economista del siglo pasado, donde se apunta que hay condiciones en la economía donde por más de que tú bajes la tasa de interés, la demanda no va a reaccionar, porque la gente requiere confianza. Si no hay confianza, así el dinero sea regalado, tú no vas a contraer créditos para gastar o para invertir. Prima ahí la incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre política, pues eso puede derivar en
trampa de liquidez. Cuando uno en la calle oye decir, no, yo plata ni regalada. A veces los bancos los llaman a uno, le mandan notas, le mandan cartas, venga, contraiga créditos, que estamos de ganga, estamos bajando las tasas, feriando la plata. Si uno no tiene confianza, ni así va a demandar la liquidez. Y entonces, otros son los factores diferentes a los económicos los que explican esa situación. El accionar del Banco Central, del Banco de la República en Colombia, para justamente regular la economía, se ve alienado por algún factor externo, por ejemplo, las decisiones que tome la Fed o alguna coyuntura económica que se esté dando en Europa, en Norteamérica. Claro, el mundo está interconectado, crecientemente interconectado, y esa es la globalización. Y Colombia, a pesar de que ha estado relativamente cerrado en términos comerciales, en términos económicos frente al mundo, pues no es ajeno a ese fenómeno. Y ya mencionaste la Fed. Colombia, en materia tanto de comercio como de inversión, tiene una alta dependencia de los Estados Unidos. De modo que cualquier decisión que tomen las autoridades económicas de Estados Unidos, especialmente la monetaria, que está en cabeza de la Fed, pues afecta las decisiones de los inversionistas en el país. Claro que sí. El diferencial de tasas de interés, por ejemplo, entre las que prevalecen en Colombia y las que prevalecen en Estados Unidos, pueden determinar flujos de inversión hacia afuera o hacia adentro del país, dependiendo de las circunstancias y el mismo diferencial. Las decisiones que tome el Banco de la República pueden justamente incentivar a las calificadoras de riesgo para justamente dar, valga la redundancia, una calificación a Colombia y permitir así que los créditos, que la inversión fomenten el desarrollo económico en Colombia. Claro, las calificadoras de riesgo, especialmente hay tres: Standard & Poor's, Fitch Moody's. y Moody's, y hay otras, esas son las más mencionadas. En el fondo lo que hacen es certificarle a los acreedores de un país la capacidad de pago que tiene ese país, la capacidad de honrar sus deudas. Ese es el factor fundamental. Obviamente, la capacidad de honrar las deudas de ese país pasa por un manejo macroeconómico prudente, estable, acertado, contracíclico, ¿no? Y eso es como lo fundamental. Eso es en el momento en que la capacidad, por ejemplo, fiscal de la nación, de una nación, esté en aprietos, las calificadoras pueden alertar esa situación ante sus acreedores e inclusive pueden disminuir esa calificación en el evento en que juzguen que se pone en riesgo la capacidad de ese país de honrar sus acreencias en el exterior. Perfecto. Yo creo que ya como para culminar ante este despeje del panorama, otra pregunta que hace mi compañero es si el banco, frente a esta coyuntura actual, tiene pensado hacer una imprenta de billetes o aumentar la oferta monetaria. No, el banco, una cosa es imprimir billetes, eso es y otra cosa es regular la liquidez en la economía. Lo que el banco tiene una fábrica de billetes y una fábrica de monedas, es para mantener surtida el sistema de pagos del efectivo suficiente que se requiere. Pero otra cosa es la liquidez en general en la economía. Entonces lo que hace el banco es regular la liquidez permanentemente. Cuando se fija la tasa de interés, no es que el Banco de la República, no es que fije como por decreto o por una resolución esa tasa de interés. Lo que le interesa al banco es que eso se refleje inmediatamente en el mercado interbancario. El mercado interbancario es aquel que se caracteriza por las transacciones entre los distintos bancos, cuando unos están con más que suficiente liquidez y otros requieren de liquidez. Ese mercado interbancario
En ese mercado interbancario se fija la llamada tasa de interés interbancaria. Y lo que uno busca es que esa tasa de interés interbancaria se ajuste o sea la misma que la tasa de referencia del Banco de la República. Si uno ve que en el mercado interbancario la tasa está por encima de la de referencia del banco, quiere decir que hay estrechez de liquidez. El banco debe soltar liquidez. Y si ocurre lo contrario, cuando está más baja, quiere decir que hay exceso de liquidez, de modo que el banco tiene que contraer la cantidad de liquidez en la economía. La inyección de liquidez, como la que se ha dado en España en años pasados, o en Grecia, sobre todo en Grecia, es una medida desesperada para justamente buscar ese equilibrio que exista entre la política fiscal y la monetaria. Permanentemente un banco central debe estar ajustando la cantidad de liquidez en la economía para que la tasa de interés interbancaria se ajuste o sea igual o se equipare a la tasa de política, como se llama, que es la tasa objetivo que fija un banco central. La liquidez, cierto, que no se debe entender como igual a dinero o sinónimo de dinero, sino como la capacidad que tiene un ente para justamente ajustar y poder solventar sus deudas. No, la liquidez, eso es parte de la liquidez. Pero digamos es la cantidad de dinero en circulación, básicamente. Y por eso se dice que la inflación o la deflación son fenómenos típicamente monetarios. O sea que dependen de la cantidad de dinero en circulación. Ok, bueno, yo creo que con eso ya Listo. nos has contextualizado Bueno, Felipe. demasiado. ¿Será que te molesta si yo te hago una pregunta